Ahí está grabando ya la clase. Perfecto. Ya vos. Esta ventana, sí, no cerrarla, por favor. Esa. ¿En qué está convirtiendo la clase? Al final pregunta si lo quiere grabar, ¿qué es lo que hago? Él Ok, no. acepta solamente, debería cerrarse solo así. Pero sin caso de que solo aceptar y después solo comienza a grabar su clase. Ya. Okay. Cualquier persona ha hecho. ¿Ustedes viven ahí en la casetita? Sí. Ya. Casi a la hora ya. Venga, yo creo no. Vamos a empezar a la hora y día. Estoy bien. Bueno, chao. ¿Cómo vamos a hacer? Foro. En chat, perdón. Chat. Chat. Okay. Dos minutos. Bueno, más adelante, sí. Aprovechen ahí. La semana pasada, ¿no? Pues que había una chica que está atrás y por mí estaba reemplazable. O sea, había un poco de adelante. Bueno, ahora casi. Ah, hay harta gente. Hay un poco de gente, pero la misma semana había como 15. La tercera semana, ¿cuál? Ah, pues sí, porque son 100 alumnos y en 3 grupos, claro, debería ser como más de 30 cada grupo. ¿Sí? Pero parece que no nos reparten así como un tercio, un tercio, un tercio, porque depende de los otros ramos que tienen, no sé. Supongo que la idea es que ustedes tienen esta semana todos sus ramos presenciales. Claro, entonces no puede ser un tercio, porque depende de qué ramos con qué profesor. ¿Cómo no? Ahí, ubíquense ahí, ya estamos en la. Vamos a matar esta cuestión. ¿Qué es esto? Son reuniones. Ya, me parece que eso se rolla. Cierro eso. Ya. Ya, antes, a ver, ¿se escucha? ¿Están los que están conectados? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve? Bueno, no hay nada que decir, no hay mucho que ver, pero me avisan ahí. Pueden tratar de. Es difícil, porque el micrófono está acá. Como el micrófono está acá, si es que uno se pone por aquí y habla allá, escucha mal. Por lo menos en las grabaciones me he fijado que hablándose acá y
¿Cerca? Ya. Entonces, bueno, bienvenido de nuevo el supergrupo C. Supergrupo C, aquí. Como siempre digo, la sala está repleta. Hay 1, 2, 3, 5. 5. Como 5, así que si los del grupo C que no vinieron, sepan que todavía hay mucho espacio ahí para que se pongan aquí en la salida. ¿Ah? Después de 18 igual complica la fecha. Ah, pero no, pues tuve una semana ahí para relajarse. Ahora hay que estar ansioso de continuar. Ya, vamos a partir entonces, vamos a partir haciendo una especie de recapitulación de lo último que estábamos viendo, o de las últimas cosas. Y lo voy a poner así como un título sugestivo. Título sugestivo dijo, primero. ¿Qué es lo que puse aquí? Algo así como, ¿qué es lo que dice la derivada de f sobre f? ¿Ya? O sea, sabemos calcular la derivada, nos dan una función, y si no es una función muy caótica, sino que dentro de las funciones que hemos estado estudiando desde el primer semestre, tenemos toda una mecánica para calcular las derivadas. Entonces, en principio, uno no debería complicarse con el cálculo de una derivada. Las únicas excepciones que hay que requieren un poquito más de cuidado son esas funciones que están definidas como por pedazos, o sea, que con una llavecita, y entonces hay una expresión a un lado, una expresión al otro. Entonces, a un lado se puede calcular, al otro lado se puede calcular, pero en donde se juntan, entonces ahí hay que tener más cuidado. Pero incluso en ese caso no es tan complicado. Ahora, una vez que uno tiene la derivada, ¿qué hago con la derivada? O sea, ¿qué es lo que he ganado? Además de qué? O sea, la pendiente de una función para tener la pendiente de la f. Claro, entonces hay varias cosas que tienen que ver la pendiente, o quizás más interesante que la pendiente es el crecimiento de la función. Entonces, si uno conoce la derivada y le pregunta el signo de esa derivada, tenemos información de si la función está creciendo o está decreciendo. Entonces, el crecimiento, que no sé si se acuerdan cuando habían algún problema de saber si la función era creciente o no, con la derivada se transforma en un resolver inecuación. O sea, ¿dónde la derivada es mayor que c o menor que c? Una inecuación. Si no, había una cosa bien complicada que decíamos, no había una estrategia sencilla. Entonces, digamos que, bueno, antes, entonces digamos que sea f, tenemos que pensar que la función está definida en alguna parte, voy a llamar i a valores en R, le puse i al dominio pensando en intervalo, para fijar ahí, i igual intervalo. Intervalo, ahí, intervalo. Vale, en un intervalo, ahí podemos obtener información. Primera cosa, en el intervalo tenemos que ser capaces de calcular la derivada para poder tener información. Entonces, ahora, ¿dónde se puede calcular la derivada en un intervalo? Una pregunta un poquito abstracta, quizás avanzada. Cuando tengo una función definida en intervalo, ¿la puedo la derivada calcular en cualquier parte? ¿O intentar calcular en cualquier parte? ¿O hay algunos puntos donde, como dice yo, por secretaría no se puede? ¿Ah? Puntos interiores, claro. Entonces,
Entonces voy a hacer F'. Vamos a poner como hipótesis. Hipótesis, F' existe. Existe significa que se puede calcular y está bien calculada. Existe en el interior del intervalo. El interior del intervalo son el conjunto de todos los puntos que son interiores. Ahí está dicho de forma complicada, pero si el intervalo es un intervalo, no sé, A, B cerrado, el interior es A, B abierto. Como que transforman esto de buscar los puntos interiores, transforman los intervalos cerrados en abiertos. Con los cochetes cuadrados en redondo, más o menos en la práctica, al final, cuando llega a eso. Entonces, F' existe. Pues, primera cosa. Entonces, acordemos, cuando la derivada es positiva en el intervalo, ¿qué es lo que nos dice la derivada? La función f es creciente. Que f es creciente, ¿ya? F creciente. Bueno, en ese mismo intervalo. Ahora, puede ser que la función tenga una derivada y cambie de signo. Si la derivada tiene signo en un pedacito, otro signo en otro pedacito, lo que nos dice, bueno, vamos a ver qué es lo que en ese pedacito, veamos en qué intervalo es positiva. Entonces, en ese intervalo donde es creciente, y en el intervalo donde es negativa será decreciente. Entonces, si es que tiene distintos intervalos, este problema habría que separarlos en pedacitos de intervalos, o en varios intervalos. Tiene que el signo no cambiar para poder decir que es creciente en ese intervalo. Segundo, si f' de x es menor o igual que 0, en y en ese caso decreciente, ¿no? F decreciente en y. Y el tercero, quizás este lo vamos a poner aquí en rojo. Si f' de x es 0 en y. Quizás eso no lo dijimos mucho. ¿Qué es lo que podríamos decir de f? F es constante. Bien. Bueno, una forma de concluir que f es constante, porque sería una función que sería, porque el 0 es mayor o igual que 0, el 0 es menor o igual que 0, y por lo tanto la función sería creciente, pero también sería decreciente, y la única función, o las únicas funciones que son a la vez crecientes y decrecientes, es posible, son las constantes. Entonces digamos f constante. Ahora, esto, en realidad, si ustedes miran no sé si han mirado el apunte antes de la clase. Una buena cosa es echarle una mirada al apunte antes de la clase para saber de qué me habla. Bueno, si miran el apunte de la clase, lo que estoy hablando no es lo que se supone que vamos a ver esta semana. Esta semana, en el apunte, ¿cuál es el título del capítulo? El tema de esta semana y de la próxima semana es primitivas. Primitivas. Vamos a tener que lo que es una primitiva lo vamos a ver el jueves. Entonces les voy a ir dando unas pinceladitas. No, hoy día lo que pasa es que primitiva, para mi gusto, es bastante simple como concepto y como... Y lo que estábamos viendo la semana pasada, la última clase por lo menos, es bastante más difícil. Vamos a ver, voy a ir rellenando un poquito lo que faltó de la semana pasada, y lo que les pediría es que agarren el apunte en la parte primitiva y ustedes traten de verlo como de forma personal. Yo creo que con algunas poquitas apoyos, igual vamos a ir viéndolo en la clase, pero
Yo creo que pueden, la mayor parte de las cosas de ahí las pueden ver directamente. Dicho en muy simple, el problema de encontrar primitivas, ese es como el gran desafío, nos dan una función y en estos dos capítulos son técnicas para saber cuál es la primitiva de esa función. Ahora, ¿qué es lo que es esto de cuál es la primitiva? ¿Alguien? Esta función es derivada de quién. Es como el problema al revés, o sea, si tengo una función, yo sé calcular su derivada. Ahora, si yo tengo en el fondo, si yo tengo una derivada, me dicen, esta es la derivada de alguien. ¿Quién es el alguien? O sea, hay algunos casos en los que es bien simple. Obvio, por ejemplo, si le digo la derivada de esta función, ya ando buscando, la derivada vale x cuadrado. La pregunta es, ¿x cuadrado es la derivada de quién? A ver. Ya, o sea, ¿a qué? Claro, que uno sabe que cuando una potencia al derivar baja un exponente, si es al cubo va a quedar al cuadrado. X cuadrado tiene que ser derivada de algo al cubo. Pero cuando uno dice la derivada de x cubo sale un 3 delante, que no lo tengo en x cuadrado. Entonces por eso que x cubo dividido por 3, cuando derivo x cubo, el 3 pasa adelante, que es x cuadrado y se cancela con el por 3, es igual. O sea, hay varias que se pueden sacar así como bien astucias bastante directas. Entonces por eso les digo ahí que traten de avanzar un poquito, porque son muchas que son, yo diría que son una buena colección de trucos y astucias para encontrar la función que si la derivo, llego a la que me están dando. Ahora, el problema es sencillo de explicarlo, pero puede ser bien complicado encontrar la prioridad. Entonces, por eso que hay tantas técnicas, incluso con todas las técnicas de los dos capítulos y de otros capítulos que ustedes encuentran, hay funciones que se van a resistir hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Hay funciones en las cuales esa primitiva no la vamos a poder encontrar jugando con las funciones que conocemos. El problema de encontrar la primitiva puede hacer referencia a funciones que nunca habíamos visto antes, son nuevas funciones. Si ese es el caso, pues estamos medio fríos porque no vamos a ser capaces de encontrar así por tanteo cuál es la función cuya derivada es esta, porque es una función que nunca hemos visto. Pero ya, calma. Entonces, aquí esto que estoy en rojo está como en la base del problema de las primitivas. ¿En qué sentido? Bueno, primero, si uno quisiera demostrar esto directamente, así como para aplicar lo que hemos visto antes, uno puede usar el teorema de valor medio. El teorema de valor medio dice que la diferencia de valores de la función f de b menos f de a partido por b menos a era igual a, ¿se acuerdan? Teorema del valor medio. Si x1, vamos a poner x2, está en el interior del intervalo, ¿no? Donde la función es derivada. Y que ahí esa derivada vale 0. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de valor medio? Que existe esa letra, estamos usando esa letra especial que le llamamos sí, que está en el interior y no. En realidad está entre x1 y x2, ¿ya? x1, x2, en ese intervalo. Existe un sí entre x1 y x2, tal que la derivada de f en sí es igual a la pendiente, o sea, f de x2 menos f de x1, 2 menos x1. Pero,
Si la derivada vale 0, entonces esto de acá es 0. Y si esto es 0, entonces el numerador de esta cosa es 0, porque esto no, la idea es que esto no sea x1 y x2 no sean iguales. Por lo tanto, ahí nos concluye que f de x1 es igual a f de x2. Y como eso para cualquier par de puntos donde la derivada se anuló se va a tener, significa que no hay valores distintos de la función en ese intervalo. Cualquier par de puntos, el mismo valor. Esa es la constante. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo dos funciones? Ahora, tengo dos funciones. Pensando en el problema de las primitivas, que solamente como un primer vistazo. Tengo dos funciones que a las dos funciones les conozco su derivada. Entonces, tengo la derivada de f y la derivada de g. Y esas dos funciones derivadas son iguales. O sea, el f' y g' son iguales. Entonces, digamos así. Sí. F, G, derivable en el interior del intervalo. Y en realidad la hipótesis además nos pide que continuas en I. Cuando uno dice continuas en I y derivable interior, significa que la continuidad llega hasta el extremo del intervalo, pues la derivabilidad es solamente es como el requisito técnico, ¿no? Y lo ponemos ahí para no decir barbaridad. Entonces, f derivable en I y con f' de x igual g' de x para todo x perteneciente al interior de x. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que podemos decir de entonces? ¿Qué podríamos decir de f y g? O sea, las derivadas son iguales. ¿Qué es lo primero que no se le ocurriría? Si las derivadas son iguales, entonces f y g son como que uno diría, bueno, si son iguales, estamos listos, porque si son iguales, obviamente las derivadas son iguales. Así que la tentación de decir que si f y g' son iguales, es que f y g son iguales. Pero lo que podría ocurrir es que una sea igual a la otra más una constante. Cuando yo derivo la constante va a dar 0, entonces la constante no va a hacer diferencia en la derivada. Ahora, resulta que esa es la única forma en la que pueden diferir. O sea, si las dos son misma derivada, las funciones son iguales, salvo una constante que pueda sumarle a uno. Entonces existe C, alguna constante C, tal que f de x igual a g de x más C. ¿Ya? O sea, la diferencia no puede ser otra cosa que una constante. Y la demostración la hacemos aquí en este pedacito. No. Demostración. Lo que uno hace absolutamente es aplicar el teorema anterior. Si alguien tiene derivada 0, es constante. Estamos hablando de constantes. Entonces, lo que voy a derivar, lo que puedo derivar es como f menos g. La diferencia de f y g derivada va a ser la derivada de f menos la derivada de g. Esa es una de las reglas de derivación, la derivada de la recta de la derivada. Pero esas dos son iguales, así que es 0.
significa entonces que esta función que tiene derivada cero es constante. Y ahí está. F menos G igual 0. Y bueno, ahí vamos a pasar el tiempo sumando. Tenemos entonces, esa es una cosa que va a estar siempre presente cuando busquemos primitivas. Porque otra primitiva significa que conozco la derivada. Y con la derivada quiero saber quién era F o quién era G. Pero de una misma derivada podría encontrar muchas primitivas, pero todas ellas van a estar solamente difiriendo por una constante. Entonces, al final lo que interesa es encontrar una primitiva. Si somos capaces de encontrar una, todas las otras se obtienen al agarrar esa y sumarle las posibles constantes reales que ustedes se le busquen. Vamos a... Dejemos ahí eso, el de esto de las primitivas, y sigamos ahí con nuestra aventura de qué es lo que dice la derivada de f sobre f. Entonces teníamos que si es positiva, creciente, negativa, decreciente, cero, constante. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces con la derivada podemos tener las formas de variar. Ahora, tuvimos lo último que alcanzamos a mirar un poco. Quizás ahí traten a quedarnos una cosa para que ustedes lo terminaran, pero termínenla. Pero era, ¿cómo se llamaba el tema de...? ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Qué otra característica de las funciones? No del crecimiento, sino que... ¿Verdad? La convexidad. Convexidad. Se llaman, como en general, se llaman como características de forma. O sea, nos dan información sobre la forma de la función o del gráfico de la función. Entonces el crecimiento, bueno, que la función va, no sé, tiene una forma ascendente, va subiendo o va descendiendo. Desde el punto de vista de la forma, eso es lo que da la derivada. La convexidad es como la curvatura, o sea, si la cosa está curvada para arriba, para abajo, no sé, ahí hay una cosa un poquito... por eso, ya. Correcto. Entonces, voy a recordar convexidad. Y eso tiene que ver con la derivada segunda. Existe en interior. Entonces ahora avanzamos uno más. Derivada segunda existe. Entonces habíamos, el último resultado decía que, bueno, había varias cosas. Decíamos que F convexa ¿se acuerdan las convexas? Eran funciones. Bueno, funciones convexas tienen un poquito de esta forma. Son como las parábolas. Le pusieron algún nombre a las parábolas. Las parábolas son como las funciones polígono de segundo grado. Hay parábolas que están en esta posición y otras que están al revés. Que depende del coeficiente del x cuadrado. Cuando el x cuadrado tiene un coeficiente positivo, la parábola es de este tipo. Como para acordarse, son parábolas sonrientes. Porque, claro, cuando el a es negativo, va a quedar una parábola con la convexidad o la curvatura por otro lado, serían como parábolas tristes. Entonces, esta sería una función convexa. Ahora, ¿qué es lo que ahora no tiene por qué ser una parábola? Es más general que solamente las parábolas. Funciones convexas tienen, por definición, la propiedad de que si tomo dos puntos cualquiera del gráfico,
en la zona donde es convexa, ¿qué tenía que pasar? El segmento recto que conecta estos dos puntos gráficos queda por encima del gráfico. Esto es convexa. Si quieren, aprovechamos aquí para poner. Sería el otro. También aquí, este punto y este punto, cualquier par de puntos del gráfico, este queda por debajo del gráfico. Entonces se llama cóncava. Convexa, cóncava. Bueno, este es el concepto de convexidad y concavidad, es un concepto que da origen a tremendas teorías. Hay libros enteros dedicados a las funciones convexas, que obviamente no vamos a meternos en toda esa cantidad de resultados. Entonces, vamos a tener la definición, y lo que vimos es que si es convexa y además tenemos derivada, es una función que tiene derivada y es convexa, la derivada nos decía algo. ¿Qué pasa con la derivada? Entonces, miren, la derivada es la pendiente de la tangente. Entonces, cuando yo voy recorriendo el gráfico, ¿qué pasa con las pendientes de la tangente? ¿Ah? Crece. Entonces, f' creciente. Entonces, cuando la derivada es positiva, o sea, si la derivada es positiva, f es creciente. Cuando la derivada es creciente, puede ser positiva o negativa, pero creciente, la función es convexa. Ahora, ¿cómo yo puedo estudiar el crecimiento de la derivada? Porque la derivada pasa a ser una función como cualquier otra, ahora es una función. Entonces, si yo quiero saber, ¿qué tendría que preguntarme para saber si es creciente? Bueno, si es que esta derivada la puedo derivar, así es creciente y derivable, voy a llegar al siguiente nivel, que es que la derivada segunda es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, primera derivada positiva, creciente. Segunda derivada positiva, convexa. Y bueno, también f cóncava es equivalente con f' decreciente. Aquí, esta que es cóncava, las derivadas, las pendientes van a la baja, van disminuyendo las pendientes, cada vez más chicas. Y sería f segunda negativo. Bueno, estas equivalencias dependen de que lo que diga acá tiene sentido. O sea, f cóncava, las funciones cóncavas no tienen por qué ser derivables. Pero si son derivables, entonces la derivada tiene que ser decreciente. La derivada no tiene por qué ser derivable, pero si es derivable, la segunda derivada tiene que ser decreciente, negativa. Nota, sí, porque eso no lo puse ahí, pero en realidad eso lo veía en el primer semestre, pero la última semana de clases de los semestres ha sido eliminada, o sea, algunos temas que han quedado fuera. ¿Qué es lo que es la derivada segunda? F, pongo ahí con F con doble prima. Eso es, por definición, la derivada de la derivada. ¿Tá? F' de X, a esa la derivada. O, en general, yo puedo seguir haciendo, o sea, puedo tomar la segunda derivada y volver a derivar, digo, a la derivada tercera.
esa derivada tercera la puedo seguir derivando y llego a la derivada cuarta. Entonces uno puede darle una definición que uno llamaría inductiva a todas estas derivadas. Es decir, que, o en general, la derivada, y uno pone ya, porque claro, cuando la derivada de orden 20, esto es como los hombres de las cavernas que le ponían un palito por los números. Entonces no va a poner 20 palitos. Entonces, en lugar de poner, uno pone entre paréntesis cuántas derivadas. 20, bueno, 20. N. La derivada de orden N, Nx. ¿Cuál sería una definición inductiva de esto? O sea, si yo sé calcular la derivada hasta un cierto orden, hasta el orden 2, que es esto, ¿cómo sigo? Bueno, voy derivando esto una vez más. Entonces digo, para derivar n veces, es lo mismo que derivar n menos una veces, y eso deriva una vez más. Entonces, uno va aplicando esta recurrencia y va calculando derivada. Suponiendo que puedo calcular las derivadas, que en ninguna etapa voy a llegar a algo que no es posible de ser derivado. Eso. Entonces, veamos un primer ejemplo. No, de lo que vimos, de esto de la convexidad, el crecimiento, etc. ¿Cómo se usa esto para estudiar el comportamiento de las funciones que conocemos o nuevas funciones que se nos ocurren por ahí? Combinaciones de funciones conocidas. ¿Ahí? Entonces, ejemplo 1. Pensemos en una que es muy sencilla, que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa función, polinomio de segundo grado, ya sabemos, o sea, vamos aquí a recuperar cosas que conocíamos, pero ya sabemos que su gráfico es una parábola, pero que dependiendo del signo de A, nos han dicho que es o bien así o bien así. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? F' de x. Porque la idea es que ahora calculamos la derivada y vemos qué información nos dan esas derivadas. ¿Cuál es la derivada? A ver los que están ahí en la online. A ver. 2x más b. 2ax más b. Exactamente. Porque ese x cuadrado pasa a 2x, 2ax. Y bx, la derivada de x es 1. A ver. Y el c, como es constante, la derivada de la constante es 0. Entonces, vamos a ponernos el caso a mayor que 0. Después, se imaginen lo que pasa cuando A es negativo. Pero si A es positivo, este tipo de funciones, ¿cómo es el gráfico de esta función? Una recta Polímero creciente, uno. una recta con pendiente positiva, o sea, creciente. Es una recta, claro, una recta, como la ecuación de una recta. El 2a es la pendiente y es positiva. Entonces, una recta con pendiente positiva, como dice ahí, es una recta creciente. Entonces, vamos a recta creciente. No es muy correcto decir que una recta, porque la recta es un objeto geométrico, no es una función. Pero es el gráfico de una función creciente. Entonces, esta es función creciente. ¿Dónde se logra? No hemos mencionado los ceros, pero ¿qué información nos aportan los ceros de la derivada? Los puntos ¿El de máximo? inflexión. Casi.
En realidad, hay unos puntos que se llaman puntos críticos. No, creo que no lo mencioné en su momento, pero puntos críticos son candidatos a máximos o mínimos locales. Candidatos. Porque hay funciones que tienen una derivada que se anula, como x cubo. X cubo tiene derivada 0 en el origen, pero el x cubo viene subiendo hasta el 0 y después sigue subiendo al otro lado, ¿no? Entonces no es una función que sea máxima en 0, a pesar de que su derivada sea 0. Entonces, pero esos son los buenos candidatos a máximos o mínimos. Pero no basta que la derivada se anule para decir, ese es un máximo. Bueno, puede ser un máximo o mínimo. No, incluso para máximo o mínimo no basta. Podría ser, podrían ocurrir cosas que se llaman puntos de inflexión. Vamos a ir a eso en un momento. Pero, recta creciente. ¿Dónde se anula? Entonces, bueno, resuelven esta superecuación, 2a más b igual 0, y dan como solución menos b partido por 2a. Que cuando uno estudia la cuadrática, es un punto ahí muy conocido en la cuadrática. Es el punto, la coordenada x, donde se ubica lo que llaman el vértice de la parábola. El vértice que sería como este punto acá, o ese punto donde está máxima allá. Eso es lo que uno sabe de las parábolas. Entonces aquí, y es el único punto crítico. Vamos a ver aquí, punto, ¿qué es lo que era un punto crítico? X tal que, un punto crítico con X tal que, f' de X es 0, eso da una posibilidad, o no existe la derivada. O sea, un punto donde no es derivable, un punto donde sí es derivable, pero debería ser. Y en realidad, esos son los candidatos para el máximo y bueno, aquí tenemos ese punto crítico. Y como es creciente, como f creciente, resulta que aquí está. Vamos a poner una barrita aquí para decir f de x, f' de x barra es 0, así que este es el x barra. Antes de x barra, ¿qué pasa con la derivada? El x barra se anula, porque es creciente. Significa que venía creciendo y llegó aquí al valor 0. Entonces aquí f' es menor que 0. Y acá, f' es mayor que 0. Y acá, bueno, f' de x barra es 0. ¿Ya? O sea, la función aquí es decreciente. Aquí la decreciente, no viene decreciendo, no sé qué forma tiene, pero viene decreciendo, bueno, sí, 0, es una palabra. Lo que me dice esto es que la función viene bajando hasta que llega acá. Y después crece. Entonces aquí viene sube. Y lo que uno concluye, si venía bajando y después sube, baja, sube. Y lo que ocurre acá. O sea, aquí decrece, digamos, f decrece, f crece. O sea, acá, este punto es, ya, pero mínimo. Ese es lo más importante. Porque lo del vértice funciona bien para las parábolas, pero cuando ya salimos del mundo de las parábolas y llegamos al mundo de las funciones, ahí uno habla de mínimo.
Entonces este es el valor mínimo. Entonces, esta es la primera derivada. Y la segunda derivada de la función. Vamos a borrar. Ya son las derivadas convexas. Acuérdense. Segunda derivada positiva convexa, segunda derivada negativa cóncava. Vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de? La segunda derivada de esta función es la derivada de la derivada, o sea, la derivada de esto. La derivada de esto, constante, sería 0. Aquí x por una constante va a ser una constante. 2a por 1. Entonces, f segunda de x igual 2a. Y a es positivo, entonces esto es mayor que 0. Por lo tanto, f, si tiene segunda derivada y es positiva, están diciendo que f es convexa. Así que efectivamente el dibujo ese de las parábolas sonrientes es correcto. O sea, las parábolas, las cuadráticas con un a positivo tienen segunda derivada 2 veces a positivo. Y si a fuera negativo, 2 veces a va a ser negativo, va a ser cóncava. Entonces ahí va a dar este. Ahí va a dar eso. Y aquí es donde la derivada se anulaba, que es mínimo y todo eso. Perfecto. Veamos un segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Un poquito más. No tan evidente. Por ejemplo, f de x igual seno de x. Aquí, ya, la derivada de seno, pongámoslo al tiro aquí, f' de x, ¿cuál es la derivada de seno de x? La derivada de seno es coseno de x, no menos. El signo es posible confusión. Seno de x. La derivada de coseno es menos 0. Por lo tanto, la derivada segunda menos seno de x, ¿ya? Entonces, fíjense que ocurre una cosa simpática, que la derivada doble, o sea, 2 veces deriva la función y obtengo la función con signo cambiado. De hecho, si es que yo sigo derivando, la derivada de esta, la derivada tercera sería Menos. y la derivada cuarta 0. O sea, esta función, si yo la derivo 4 veces, caigo de nuevo sobre la función original. Ahí no sé si acuerdan la función exponencial, necesitaba derivar una vez y llegaba a la misma función. La derivada exponencial es exponencial. La derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, la de menos seno es menos coseno y la de menos coseno es seno. Entonces hay que hacer 4 veces y vuelve, es como cíclico, va como turnándose aquí todas estas funciones y vuelve a hacer. Tratemos de dibujar esto para ver qué pasa con los signos. Entonces yo sé que la función seno parte en 0 a un máximo que vale 1 en alguna parte por el fin y después vuelve a 0 ese valor acá es pi menos, ¿no? ¿Y dónde se anula de nuevo 0? ¿Cuál es el valor de x acá? Pi, ¿no? Ahora, una vez que hace esto, después aquí hace como la vuelta por el otro lado.
serían 2pi. Después tenemos el A. Etcétera. Ya. La derivada. La derivada. La función coseno la voy a dibujar así suavecito para que no manche mucho en otro color. La función coseno parte desde 1, es como igual que esta, pero corrida. Tiene la misma forma, pero como con un corrimiento. Parte de 1, es como que parte acá, esto de acá, lo tiene acá. Y en pi medios, coseno se anula. Entonces viene por aquí. Y de acá, es coseno. Coseno de aquí. Y esto de acá es. Ahí. Entonces coseno se anula acá. Y aquí en pi, coseno de pi vale, como todo el mundo sabe, menos 1. Aquí estaría menos 1. Entonces, vale acá. Puede ser 1 por acá. 2pi vuelve a ver, 2pi el periodo, vuelve a ver 1 acá. Va un poquito así. Bueno, ese porque quería ver qué pasaba con el signo de la derivada. Entonces el signo de la derivada en esta zona, la derivada es la función coseno, que es la que está en rojo, es positiva. Y justamente esta función aquí es creciente. Y la derivada positiva crece. Aquí la derivada negativa decrece. Sigue negativa, sigue decreciendo. Aquí pasa a ser positiva y empieza a crecer. Hasta que toda esta zona es positiva, hasta que la derivada de coseno pasa a ser negativa. Entonces uno va mirando qué pasa con el signo de coseno y concluyendo el crecimiento de seno. Y la segunda derivada, donde la función es positiva, su segunda derivada es negativa. Entonces, el signo bueno. Aquí la función es positiva. La segunda derivada es negativa. Positiva, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, aquí quiero que es cóncava o convexa. Cóncava. Entonces, acá es cóncava hasta acá. Y después acá, la función es negativa, así que su segunda derivada, si lo opuesto, es positiva. Convexa. Aquí es como una parábola triste, aquí es como una parábola alegre. Se repite esa idea. Y acá, nuevamente, que lo que pasa aquí es cóncava. Entonces, todo eso que estamos viendo aquí en el gráfico está contenido en los signos de estas derivadas. Ahora, hay unos puntos donde la derivada segunda se anula. Porque la derivada segunda es menos la función. O sea, en este caso la derivada se anula, segunda se anula donde se anula la función. Que serían estos puntos de acá. Vamos a ver. Aquí se anula, aquí se anula, aquí se anula y aquí se anula. Y ocurre que esos puntos donde se anula es porque la función pasa de cóncava a convexa, o sea, la derivada segunda pasa de positiva, perdón, la derivada segunda pasa de negativa a positiva, y como que el teorema de Bolzano nos diría que una función que pasa de cambio de signo, de negativa a positiva, en alguna parte se anula. Aquí de positiva pasa a negativa, en alguna parte se anula. Bueno, siempre y cuando esa segunda derivada sea una función continua, porque el teorema de Bolzano dice cambio de signo más continuidad, hay un cero ahí. Pero estas son todas funciones continuas. ¿Ya? Ahora, y eso es lo que vamos a decir antes de irnos a la pausa. Estos
Los puntos donde se anula la derivada es que lo que llamamos puntos críticos y eran como los candidatos a máximos y mínimos. Entonces, aquí hay un punto crítico, la derivada se anula acá. Punto crítico, máximo. La derivada que va en rojo acá, se vuelve a anular acá. Punto crítico, mínimo. Se vuelve a anular acá, punto crítico, máximo. No siempre es mínimo o máximo, podría, pero son los buenos candidatos. Ahora, la derivada segunda se anula acá, se anula acá, se anula allá. Esos puntos donde se anula la derivada segunda, uno le gustaría ponerle también un nombre, o sea, tiene una gracia especial. Por lo menos lo que estamos viendo aquí, que es un punto donde a un lado la función es convexa y al otro lado es cóncava. Entonces uno dice, esos son puntos donde cambia la convexidad. De cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y cuando cambia esa convexidad, esos puntos se llaman puntos de inflexión. Son los otros puntos interesantes que uno le gustaría estudiar a las funciones, puntos de inflexión. Donde cambia la convexidad, como que se cambia la curvatura de para un lado, al otro lado, para el otro lado. Convexa a cóncava. Entonces, vamos a ver como definición. X barra es punto de inflexión de F. Sí, vamos a ponerle dos condiciones. Primera cosa, F continua en X barra y 2i. F es convexa, o sea, cambia su convexidad F, cambia su convexidad en X barra. O sea, cambiar significa que a un lado es convexa, pero cóncava o al revés, cóncava y al revés. Ese sería el. Entonces les voy a un teorema no demostrado. Sí. Como no está demostrado, que hay como desafío, a ver si a ustedes se les ocurre cómo demostrarlo. Vamos a ver cómo mostrarlo con un teorema que voy a ver el viernes, pero, o sea, viernes. Teorema demostrado que dice que F convexa en I, si F convexa en I, y F segunda, si tiene F dos veces derivable, ya, el interior de I, ¿no? Interior de I, tengo una función que es convexa en intervalo y dos veces derivable. Entonces, lo que sabemos es que las secantes, las rectas que conectan dos puntos gráficos quedan por arriba. Pero hay otra condición bien simpática que ocurre, que la recta tangente queda por debajo en una función convexa. Entonces, toda recta tangente al gráfico de F está por debajo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Geométricamente, que si aquí tengo una función convexa, y ustedes dicen, a ver, veamos cómo es la tangente acá. Ahí. Abajo. ¿Cómo será una tangente por acá? Ahí. Por abajo. ¿Cómo será una tangente por acá? Ahí.
todas las rectas tangentes que viven por debajo. Entonces, con ese resultado que todavía no tiene su demostración, no es tan... Si uno trata de mostrarlo así como a la fuerza, se resiste. Las rectas en esta zona donde es cóncava, bueno, para las cóncavas es al revés, las cóncavas quedan las tangentes por arriba, las convexas las tangentes quedan por abajo. Entonces, fíjense, acá las tangentes, por ser cóncavas, quedarían por arriba. Aquí las tangentes quedarían por abajo. ¿Qué pasa en el punto de inflexión? ¿Qué pasa con las tangentes en el punto de inflexión? Ah. Bueno, la tangente acá, mirando la parte cóncava, la tangente que por arriba. Mirando la parte convexa, de acá, y de por abajo. Por lo tanto, en los puntos de inflexión, la tangente pasa de ser por arriba a ser por abajo. O sea, como que la tangente cruza de arriba hacia abajo el gráfico. En los puntos de inflexión. Esta es otra manera de imaginar matemáticamente. O sea, voy con mi tangente y acá, como que la tangente pasa de un lado al otro del gráfico. De arriba a abajo. Acá nuevamente. De arriba a abajo. Sí. Ya, vamos a hacer una... ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto hacemos? Son las 58, 59, ya sacamos uno. Estoy generoso, 6 minutos de pausa. Hasta la 1:04. ¿Ah? Pausa. A las 13. Lo que me he puesto en estas clases ahí me he puesto ¿qué semana es esta? Sí. Entonces, esta es la semana. Y sería como la nomenclatura. Bueno, así como van quedando en todo caso, porque ya no con esa nomenclatura en la lista. Voy subiendo los links. Estoy esperando para ver de aquí a una semana como cuando si los contactos no suben en forma estrepitosa de aquí a una semana. Eso me daría como seguridad de que vamos por buen camino, porque ya después de toda esta fiesta. Si no pasa nada, ¿verdad? Si no pasa nada, o sea, igual tienen que subir los contactos porque hubo mucho gente ahí, pero deberían ser contactos mínimos. Y hay otros. O sea, los contactos habría que ver entre la gente vacunada, cómo anduvieron los contactos. Los vacunados en el día, ¿Cuál es la vacuna? Al final no tiene probabilidad de solamente que no cabe. Disminuye la probabilidad de contagio. Y si te contagias, no, porque si no fuera así, no tendría que vivir ese contagio. Las dos cosas.
sea, es más leve, pero se contrae. Míralo, pero Bueno, ahí la información no es muy fluida. No, igual han entregado. Lo que pasa es que hay mucha gente, o sea, hay información oficial y hay mucha gente que anda opinando de esta cosa así. Bueno, hace el trabajo de filtrar un poquito todo lo que se dice. Ahora, a los principios de la pandemia hay algunos que dicen que hay que hacerse gol ahorita. Luego, pero ya. Quedan 2 minutos. Las más ligadas. ¿Ya en la tarde no por acá o en clase en la tarde? ¿Cuántos ramos tienen? Sí. ¿Cuántos ramos tienen? ¿Ah? ¿6? ¿Y eso de lo de unidad docente? Ah, 30. Porque cambiaron la unidad docente. No sé si se llama unidad docente. Porque las antiguas unidades docentes eran más, numéricamente eran números más grandes, pero como equivalen a los mismos ahora. Lo que ahora son 30, antes eran como 50. ¿Cuántas tienes de ramos? 6. Ah. ¿Qué significa que sean 6? ¿Qué significa que sean 6 unidades? Claro, igual que el tiempo de, bueno, la suma es el tiempo de la clase, el tiempo de la clase de ejercicio, el tiempo de personal, debería ser 6 horas, bueno, 6 horas. ¿Ah? Claro. 1:30, la otra cosa 1:30, la otra 1:30, y 4:30. A veces ese es como un número así como para tener un orden. Depende de cada uno. Hay gente que necesita mucho rato para que se le vayan entrando con las ideas. O ya lo conocía de antes. Ya, estamos en la hora. Estamos en la hora. Vamos a seguir llenando estas unidades. Habíamos quedado aquí. Ya, esto de los puntos de inflexión, entonces, no necesariamente, o sea, lo que tiene que ocurrir es que a un lado de la función es convexa, al otro es cóncava. Ahora, un buen candidato tendría que tener segunda derivada seno. Entonces, en el caso de la función seno, la segunda derivada que es menos seno se anula en donde se anula la función. Entonces, aquí
y acá serían candidatos de puntos de inflexión, pero como sabemos que aquí es cóncava y aquí es convexa, es punto de inflexión. Convexa y cóncava es punto de inflexión, ¿ya? Entonces, típicamente cuando uno le da una función para estudiar, lo que es interesante como resultado de eso, es decir, la función es creciente aquí, decreciente acá, por otra parte, es convexa aquí, convexa acá, y tiene los máximos o los mínimos y los puntos de inflexión tales y igual. Por eso ya uno tiene una idea bien completa de la función. Entonces les voy a dejar aquí una para que una que se ve como complicada, pero que es más o menos fácil hacer un análisis parecido a esta. Vamos a poner aquí como ejercicio. Estudiar f de x igual e a la menos x cuadrado. Esa es una función muy conocida. Es una de las grandes funciones dentro de matemáticas. ¿Les dice algo esa función, no? Esa función tiene una forma que se llama una forma de campana. Bueno, tendría que llegar a eso mirando si una función. Se ve más o menos así. Esa forma de campana, y el matemático que la estudió y le sacó ahí como cosas importantes, se llama campana de Gauss. Campana de Gauss. Campana de Gauss. Es una función que es central en lo que es el estudio de las probabilidades. Lo que llaman la distribución normal de los errores. Tiene que ver con eso. Entonces, es una función que es bueno conocerla, sobre todo cuando uno ya va a hacer ramos de probabilidades. Pero esta tiene una pequeña dificultad. Si ustedes se preguntan, ¿cuál será la primitiva de esta función? Ustedes no van a ser capaces de encontrar una fórmula para la primitiva. La primitiva de esa función escapa a las funciones elementales que hemos visto en este curso. No es una exponencial con otras cosas, no son polinomios, no son cosenos, no, es otra cosa. Entonces, tanto así que la gente dice que esa no tiene primitiva. Vamos a ver que sí, que todas las funciones continuas tienen primitiva. Eso va a ser un súper teorema en la parte de integración. Todas las funciones continuas, como esta que es continua, tienen primitiva. Otra cosa es que esa primitiva seamos capaces de escribirle una fórmula. Ese es otro problema. Y la gente confunde muchas veces y dice, como no le puedo encontrar una fórmula, no tiene. No, tiene, pero no sé cómo escribirla con funciones que yo... Bueno. Ya, lo que vamos a ver ahora, por lo menos empezar, es lo siguiente. Cuando yo tengo la función, conozco, estudio su derivada, calculo su derivada, y esa derivada tiene una serie de propiedades de signo, crecimiento, lo que quieran, me da información de la función. Pero hay veces en las cuales uno tiene información mucho más limitada de la función. Mucho más limitada significa, ¿qué pasa si es que yo conozco la derivada de la función en un punto? No la derivada normal, sino tengo la información de cuánto vale la derivada en un punto. Entonces, bueno, con la derivada en un punto, ¿qué es lo que puedo hacer? Saco pendiente de ese punto. Claro, ¿sabes? O sea, podría sacar la recta tangente que pasó por ese punto. Con la derivada. En ese punto, recta tangente en el punto.
Ahora, la recta tangente, la idea es que esa recta tangente, por lo menos cerca del punto, tiene un comportamiento similar a la función. Similar a la función. No es igual, no es lo mismo la función que la recta tangente, pero si me muevo cerquita de ese punto, entre la recta tangente y la función, no hay grandes diferencias. Bueno, uno como que no la cree mucho eso, pero es así. Esa es una idea fundamental de derivar. Vamos a... Entonces, la pregunta ahora es ¿qué me dice? ¿O qué me dicen? Las derivadas. Derivadas de f en un punto x bar. Entonces ya sabemos que si tengo la derivada de la función, vamos a revolver rapidito ahí. Con la derivada de la función tengo la función tangente o recta o función tangente. Entonces vamos a ponerle un nombre. A esta le vamos a llamar T de tangente. En realidad, digo ahora que es de tangente, pero el viernes vamos a decir que es de Taylor, ¿no? Porque estamos metiéndonos en el mundo de los polinomios de Taylor. Le vamos a poner un 1 aquí, por el grado 1, rectas. Y es una cosa que depende de h. Vamos a decir que esto es f de x barra más f' en x barra. Entonces tengo la derivada, conozco la derivada, por h. Entonces, la idea es que, la idea importante es la siguiente, que esta se parece a la función, pero hay que hacer en las buenas unidades. Digo que f en x barra más h, o sea, si de x barra me alejo una cantidad h, el valor es, si no me alejo mucho, el valor es parecido a esta que digo función tangente, que es T1 de h igual a eso. O, si es que ustedes lo han visto de esta otra manera, f en x, porque f en x es lo mismo que f líquida de iguales, para llevarlo a la forma anterior, es un f en x barra más x menos x barra. ¿Ah? ¿Está de acuerdo? El x lo puedo escribir en forma mucho más complicada, así. O sea, el x es x barra más algo. X barra más algo. Entonces, este es el que sería el h. Entonces, estoy diciendo que esto se parece f en x barra más algo, este 1 en ese algo. ¿Ah? El h es x menos x barra. Entonces va a quedar f de x barra más f' en x barra por el h, x menos x barra. ¿Ya? Y esa es como la aproximación. Sería como una aproximación de la función f en cerca de x barra lineal o de grado 1. Aquí aparece x a la potencia 1, aparece más complicado. Es un polinomio, esto como función de x es un polinomio de grado 1. Está escrito de forma un poquito inusual, pero si es que van separando aquí el f de x barra es un número, en la función cuanto vale x barra, f' en x barra es un número, cuanto vale en x barra, el x barra es el número de x barra, y aquí está el x. O sea, esto lo pueden escribir como f' en x barra por x más
f de x barra menos f' en x barra por x barra. O sea, esto de acá sería algo por x más otro número. Es como un AX más B. Pero escrito así no se ve tan claro que es un polinomio a 1, pero el hecho de que aparezca el X solito aquí, la única vez que aparece X es como un X nomás. Polinomio a 1. Aquí le estoy dando forma como de polinomio, entonces queda un coeficiente acá, veces X, y aquí queda una constante. Porque el X barra es fijo. Es donde tengo la información. Ya. Aquí voy a repetirlo, a lo mejor no se van a acordar que esta cosa la miramos alguna vez en la segunda semana por ahí. Que aquí estoy diciendo que f se parece a esto. Si quiero decir que f es igual a esto, tengo que sumarle un término correctivo, un término de error. Entonces, si f de x es igual a perdón, vamos a ponerlo. Bueno, f de x barra más h. F de x barra más h es igual a T1 de h. ¿Ah? Porque no eran iguales, son parecidos. Pero para poder tener la igualdad tengo que suponer E de h. El error. ¿Ah? Este de h sería el error cuando en lugar de f uso la forma de aquí. Ahorita tengo. Si quieren, vamos a hacer una figura y con eso decir que es lo que es cada cosa. Aquí tengo x barra, aquí está x barra más h, x barra más h, aquí está el x barra más h. Esto acá es h, la separación. Aquí está f de x barra. Aquí está f de x barra más h. Y la recta tangente, o sea, el gráfico de t de h, tendría que ir como función de h, que sería t1 de h. ¿Ah? Como función de este h. Y este pedacito de acá, ese es e de h. Y si se fijan, cuando yo me muevo un poquito, ese de h se hace. Uno dice que h tiende a 0. Pero en realidad hay algo mejor. Proposición o propiedad o teorema, si quieren. Límite de h. Cuando h tiende a 0. Bueno, eso uno le gustaría decir que tiende a 0. Pero se puede decir algo mejor para la recta tangente, que eso dividido por h, eso dividido por h, cuando h tiende a 0, es 0. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Bueno. ¿Ya? Vamos bien. Pero esto, dicho en chileno, para nosotros, eso lo que está diciendo es que E de H se anula más rápido que H. Esto, el numerador se va a hacer lo más rápido que lo que H se va a hacer. Entonces, E de H se anula más rápido que H. Más rápido, porque el cociente lo que gana es el numerador. O sea, se tiende a hacerlo más rápido de lo que H. H no lo alcanza a equiparar. Sí. Y la demostración es un bonito ejercicio de escribir, no, de escribir. Porque, ¿quién es E de H?
Si despejan acá, eso es f de x barra más h menos t1 de h. Despejan. Lo dejan acá, pasan aquí. Esto sería f de x barra más h y t1 lo tenemos ahí, ¿no? Es f de x barra menos f' de x barra por h. Lo voy a escribir acá. Ahora divido por h y veo a qué tiende. Ahí qué va a pasar. A ver. Cuando divido por h, aquí ya tengo un h, así que esto queda como un f' solito, y ahora queda esto dividido por h. Y esto dividido por h cuando h tiende a 0. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el límite de dh partido por h, cuando h tiende a 0, es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué hago? Esto menos esto, f de x barra más h menos f de x barra menos partido por h. Y esto partido por h lo pongo aquí como menos f' de x barra. ¿Y quién lo ve ahí? ¿Qué pasa con ese límite? Aquí tiende esto. ¿La tangente? Ese es el límite para calcular la derivada de f en x barra. Así que esto es igual a f' en x barra menos f' en x barra. Listo. Y ahí está. Entonces, ahora, si yo quiero mejorar esto, porque esto está bueno, pero me pregunto yo, ¿podría encontrar algo mejor que T1 para F? ¿Alguna mejor forma de aproximar? Entonces la respuesta va por el lado de no nos conformemos con polinomios de grado 1 y vamos a ver si es que aumentando aquí a polinomios de grado 2, si hubo un buen polinomio de grado 2, si es que esto mejora. O sea, si es que habrá una buena parábola en vez de una buena recta que aproxime bien a la función. Entonces, y eso es más fácil de lo que uno pensaría al principio. Uno dice, entonces, la pregunta es, ¿puedo mejorar esto? Entonces digo, voy a definir T2 de H. Voy a decir, la tangente me gusta, así que voy a mantener f de x barra más f' de x barra por h, pero le voy a agregar, ¿cómo hago para que esto sea de segundo grado? Tendría que agregarle algo en h cuadrado. Aquí tengo constante, algo por h más algo por h cuadrado. Voy a poner no sé cuánto. Y la pregunta es, ¿qué valor de A hará el buen milagro? Que esto ya sea mejor que la recta tangente, que la parábola que obtenga con una buen coeficiente sea mejor. Aquí depende de, bueno, no sé, a esta altura que está usted, no sé si tiene alguna intuición de por dónde irá este A. Pero, porque la intuición a uno le debería decir que este A debería ser algo parecido a la segunda derivada. Porque aquí en el H estaba la primera derivada, la constante es la función, primera derivada, y como que aquí es la segunda derivada. Casi la segunda derivada. Entonces, lo que vamos a decir que sea f de x barra más h igual a T2 de h
No son iguales, pero más un error. Y quiero ver este error. Entonces la pregunta es, ¿qué valor para A asegura? Entonces le vamos a pedir a EDH algo más interesante, que hace que el límite de EDH no partido por H, porque eso ya lo tenemos, sino que partido por H cuadrado se hace. O sea, le vamos a pedir de que este error se vaya a cero más rápido, no que H, sino que H cuadrado. La EDH se anule más rápido que H cuadrado. Y vamos a tratar de hacer eso y ahí nos quedamos contentos. Eso ya es como el germen del poliometerio, ¿no? El germen del poliometerio, y el poliometerio lo vamos a ver el viernes. Entonces, para eso, digamos, hagamos lo mismo. EDH lo puedo despejar de acá. De acá. EDH sobre H cuadrado sería H cuadrado y voy a poner el numerador f de x barra más h, ajá, esto ya, menos T2, ahí tengo T2, menos f prima de x barra por h, me equivoqué, no, tengo que restar f de x barra menos f de x barra menos f prima de x barra por h menos a por h cuadrado. La pregunta es, ¿puedo escoger un a de manera que ese límite sea 0? Se puede calcular este límite. Y para calcular este límite me doy cuenta de que cuando h vale 0, el denominador se anula. ¿Qué pasa con el numerador cuando h vale 0? H0, f de x barra, menos f de x barra. 0. Algo por h, 0, 0. Entonces del tipo 0 partimos 0. ¿Cómo se calcula de forma cómoda un límite de 0 partimos 0? Digo, el límite es igual al límite de esto, cuando h tiende a 0, h tiende a 0, y vamos a aplicar lo mismo. Cuidado, al orbital, ¿cuál es la variable en el límite? ¿Cuál es la variable que tiende a 0 ahí? H. Entonces, el orbital tengo que ver como funciones de H y derivar con respecto a H. Entonces, yo digo, esto es lo mismo que el límite, cuando H tiende a 0, si es que existe este es el límite. Pero, como la derivada del denominador, esto es fácil, la derivada de H cuadrado es 2H, ¿no? La variable es H. La variable del numerador, ahí los quiero. La variable de f de x barra más h. Ahí la composición. Es la derivada de f en x barra más h más por la derivada de x más h. ¿Cuál es la derivada de x barra más h? Se deriva con respecto a h. Constante, 0. La derivada de h es 1. Es exactamente f' en x barra más h. Por 1. La derivada de f de x barra 0. Acá porque la derivada de h es 1 y acá y ahí puedo calcular el límite, porque el límite de esto lo separo, y el límite de esto
y menos el límite de esto acá. Ya, aquí estamos un poquito pasados, así que rápido. F de X barra más H menos F de X barra partido por 2H. Aquí entiende eso. Ajá. De dos primas. La segunda derivada. Sí, o sea que podemos derivar. Ah, es la mitad de segunda de. Entonces queda un medio de F segunda de X barra menos, y este límite de X por H es A. Entonces, y si es que entonces digo, y bueno, y esto, si quiero que sea 0, ¿cuál es el que tengo que tomar? Un medio F segunda de X barra. Entonces, el A no era exactamente la segunda derivada, sino que un medio de la segunda derivada. ¿Ya? Y eso lo vamos a... O sea, el T2, si quieren lo escribimos aquí, en el T2 de H, es igual a F de X barra más F' de X barra por H, más un medio F segunda de X barra por H igual. Y esa es una mejor aproximación todavía que la recta de en la parábola tangente, si quieres. Un poco más. Ya, dejemos ahí. Ups. Viernes. Seguimos. Échale una mirada a la parte de las primitivas. El viernes yo creo que retomamos las primitivas. Y la última semana tenemos solamente primitivas. Ya. ¿Hay alguna pregunta antes de...? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿En la casa? ¿En online? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, no hay preguntas. Damos por finalizado el... Adiós, chicos.